para... es- pero sí es importante que veamos cómo está, pues sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Al respecto. Mm, mm, mm. Pues déjenme, no está. Ah, ya lo empecé a grabar, ¿verdad? Sí, ya está grabado. Entonces voy a compartirles. Aquí está, ¿no? Entonces ya deben estar viendo, ahora sí, lo que es el examen, ¿no? Déjenme, nomás pongo el chat para ver comentarios. Y ahorita vemos. Ah, lista, sí, cierto. A ver, vamos a pasar lista rápido. Sí. Espérenme. Mm, Calificaciones. A ver, rápidamente, clase 19. Mm, estos tres. Juntar. Ahora sí. Almaraz Gallegos. Presente, profe. Presente. Aristila Aguirre. Ahí está. Basurto Iturralde. Presente. Ok. Bravo Urbina. Presente. Ok. Cruz Ledesma. Elpidio Muñoz. Escobedo León. Presente. Elpidio presente. Ok. Escobedo León. Franco Cruz. Franco Cruz ya está. Sí, al final podemos ver dudas si tienen alguna. Garduño Roa. Presente, profe. Ok. Gómez Guzmán. No. González Solano. Soy González Solano. Ok. Hernández Franco. Ahí está. Presente. Sí está. López de los Santos. Presente. Ok. Pérez Rangel. Ahí está. Ramos Montalvo. Vázquez. Presente. Rivera. mm, A ver, Rosas, ¿no? Rivero, Hernández. Ujú. Soto Islas. Presente, profe, aquí estoy. Rivero también está. Telles León Presente, profe. y Velázquez Arias. Presente, profe. Listo. Ok, ya pasamos lista. Entonces ahora sí, vamos a ver el examen. Lo vamos viendo, lo vamos comentando. Si tienen dudas, pues las vamos discutiendo. Ahora sí, lo deben estar viendo, ¿no? El examen. Sí. Entonces, el primer problema es ¿no? La superficie de aceros de colada está recubierta por óxido del mismo. Y aquí dice que es magnetita, ¿no? Hierro 3, óxido 4. Podría ser hematita. La hematita es el óxido rojo, la magnetita es el óxido negro. Y su formación, pues, depende de varios factores, principalmente de la temperatura y de la cantidad de oxígeno, de la presión de oxígeno. Entonces, si aparece uno u otro, pues va variando con eso. Esta capa y un poco de hierro es removida mediante arenado, sandblasting, con dióxido de silicio. Entonces, el sandblasting es un proceso para preparar superficies. Lo que hacemos es arrojar arena, un chorro de arena, impulsado neumáticamente con aire, y ese chorro lo que va a hacer es que va a desgastar lo que es la superficie, va a remover, sobre todo se usa para remover recubrimientos. En este caso lo que queremos es quitar el óxido. Sin embargo, pues la arena no es tan inteligente y el proceso no es tan selectivo.
Entonces no solo va a quitar el óxido, también va a quitar una parte del hierro. Va a quedar la superficie queda un poquito rugosa, ¿ok? El polvo producto de esta limpieza es procesado mediante un separador magnético, de tal manera que se separa el dióxido de silicio de la mezcla de acero y magnetita. Si se procesan 1000 kilogramos por hora de la mezcla que contiene 35% de acero con el óxido, es una mezcla de los dos, y 65% de dióxido de silicio, y se sabe que el separador magnético tiene una eficiencia del 85%, considere que a la masa magnética separada se le incrusta un 1% de su masa adicional, es decir, a la masa separada se le suma un 1% como arena. Entonces, vamos a procesar 1000 kilogramos por hora de la mezcla de arena con residuos magnéticos. Y el separador tiene una eficiencia del 85%. Esa eficiencia tiene que ver con la capacidad del separador para remover justamente esos residuos magnéticos. El separador lo que hace es como una especie de rodillo en la mayoría de los casos, que va girando y va recogiendo lo que serían todos aquellos eh, sustancias o aquellos elementos o aquellos compuestos que tienen propiedades magnéticas. Entonces los recoge y se van arrojando a otra corriente, ¿no? Mientras que lo que no es magnético continúa su camino por otra, ¿no? Entonces simplemente pues vamos tomando lo magnético y lo separamos de lo no magnético. Tiene una eficiencia del 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 kilogramos de residuos magnéticos, únicamente 85 se van a quedar. Los otros 15 kilogramos magnéticos se van a ir por la otra corriente. Por otra parte, dice que a la masa magnética, que justamente fue removida con sandblasting, se le está pegando un 1% de su masa como arena. Es decir, pues como es un proceso en el cual pues estamos disparando arena a una superficie, pues parte de esa arena, residuos muy pequeñitos, se pegan a esa superficie, ¿no? Entonces esos residuos magnéticos tienen como arenita pegada. Entonces de cada 100 kilogramos se le incrusta un 1% adicional, ¿no? Entonces 100 kilogramos tendrían 1 kilo de arenita pegada, ¿no? Como si estuviera espolvoreado, por así decirlo, el residuo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta 1, ¿cuál de las siguientes definiciones del sistema es la adecuada para resolver el balance de materia con los datos conocidos? Entonces buscamos, y aquí, pues, ¿de qué nos dan información? Pues tenemos un sistema en el cual viene de colada continua el acero con la cascarilla de óxido. Esta corriente, pues, yo la conozco, entonces yo quiero saberla. Si yo tomo esta definición, pierdo esta corriente. Ajá. A nosotros en realidad, más bien esta no la conozco, no la conozco. La cantidad de arena para el arenado tampoco la conozco. Sé cuánto queda al final de arena con residuos magnéticos, esta sí la conozco. El acero limpio no sé cuánto tengo y realmente pues no es mi proceso. El proceso que yo estoy aquí buscando es el separador magnético, es el que me están describiendo. Entonces yo quiero este proceso. Tengo esta información, tengo la información de los residuos magnéticos, tengo información de la arena reciclada. Estas de aquí no las conozco y no, pues no es parte de lo que podría yo considerar como el cálculo del separador magnético. Entonces esta de aquí pues no está bien. Esta de aquí tampoco, porque el arenado no me interesa. Esta de aquí, que solo considera el separador magnético, pues es la correcta porque tiene las corrientes de las cuales tengo información. Aquí, por ejemplo, perdería toda la información de la arena con residuos magnéticos, que es una de las que tengo, ¿no? Que se procesan 1000 kilogramos por hora de la mezcla de magnéticos con dióxido de silicio. Y esta última, pues el arenado no es justamente mi objetivo. Entonces la opción, pues será la 3. ¿De aquí alguna duda de este? No, profe. No, profe, con usted ya todo es más fácil. Entonces, bueno, ya quedamos. Bueno, sí, es un poquito más fácil si sabes la respuesta, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues con los datos que tenían, sí deberían ser capaces de visualizar cuál es el que les interesa, ¿no? Ahora, pregunta 2, ¿cuáles serían los flujos de entrada al separador magnético? Y entonces, pues independientemente de cuál escogieran,
La única entrada al separador es la arena con residuos magnéticos. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían los flujos? Pues dice que son 1000 kg/h, 35% de acero, 65% de dióxido de silicio. Pues entonces el flujo es este, ¿no? 650 de dióxido de silicio, que es el 65% de 1000, y 350 de magnéticos, que es el 35%, ¿no? Entonces simplemente pues era la fracción masa por el flujo. Era esta de aquí. ¿Dudas de esa? En el examen pues esto se los va mezclando, ¿no? Pero, pues por ejemplo, esta viene al revés. Esta de aquí está considerada 85 y 1000 kg de magnéticos, entonces está mal. Ujú. ¿De estas dudas? Que la puse al revés, profe. Ah, sí, pues sí, se confundieron. Pero bueno, ese nada más era cuestión de que revisaran bien sus datos, ¿no? 35 y 65. Bueno, entonces ya tenemos esto. Luego, dice la tercera, si el flujo de dióxido de silicio es 1000 kg/h y el flujo de óxidos es 1000 kg/h, el flujo de, no, el flujo de, ¿cuál era la pregunta? El flujo másico de residuos magnéticos es, creo que es esta la pregunta, ¿no? Déjenme reviso. Porque sí, aquí ya me confundí, no me, creo que no la apunté bien. Mm, Calificaciones, no, exámenes, sí. Pregunta 3. ¿El flujo másico de residuos magnéticos es? Ya entendí qué pasó. Esta era una opción de la de arriba. Esta era de acá. Era una de las posibilidades. Podía ser esta. No tanto. Realmente aquí me equivoqué. Ahí está. Pues esta tampoco era, pues 1000 y 1000. Ahora sí. El flujo másico de residuos magnéticos es. Y entonces tenemos que ir a nuestro sistema. Entonces la corriente de residuos magnéticos es esta de aquí. ¿Ok? Y si se acuerdan, pues aquí entran 350 kg/h de lo que sería la parte magnética. Sin embargo, por este lado, únicamente va a salir el 85%. Entonces, primero calculamos eso, el 85% de esos 350. Y luego dice que tiene un 1% de su masa adicional como arena incrustada. Pues simplemente pues hay que sumarle ese 1%. Entonces, de esos 85%, le sumamos el 1% y entonces la suma de los dos pues va a ser el flujo de residuos magnéticos, ¿no? Que sería la parte del 85% que sí se procesa y el 1% de arena incrustada. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? ¿Todo bien? ¿Se entiende el cálculo? No, profe, todo bien. Eso estuvo bien. ¿Todo bien? Bueno, el flujo másico de la arena reciclada es, y entonces, pues si entraban 1000 kg/h y 3000 y 300.475 salían como residuos magnéticos, pues la arena reciclada la podían calcular fácilmente restándole, ¿no? De esos 1000 que procesamos, los que salen por residuos magnéticos, y ya sale la cantidad de arena reciclada. Entonces, esta arena, pues es tanto la parte, que sería el dióxido de silicio, como lo que queda, el 15% restante de ¿no? De esos 350, el 15% se va a seguir en la arena. Entonces hay que considerar eso. Este sería el flujo de salida. La suma de los dos le debe dar 1000. ¿Queda claro?
Sí. Y Sí, ya la perfecto. última es la fracción masa de dióxido de silicio, eh, la cual simplemente pues sería dividir la masa de dióxido de silicio que sale por acá, que serían 650 menos esta masa, que de hecho es esta, 647, y dividirla entre la masa de la corriente, ¿no? Que es esta. Y eso da 0.9249. Y ya quedaría. Y entonces en 10 minutos pues ya tenían su problema. ¿Dudas de este? Queda claro todo. Sí, profe. Después es nada más la dificultad de era identificar el sistema y pues colocar los datos de manera correcta, ¿no? Por lo demás, pues no veo si tuvieran alguna duda, no sé si la tengan, en ese caso pues la resolvemos. Profe, perdóname. Al principio dijo, bueno, estaba poniendo nuestro sistema y Ujú. sí fue solamente el separador magnético, ¿no? Ujú. Sí. Perfecto. Sí, esta era la correcta, la opción. Bueno, ustedes la tenían revueltas, pero sí, Sí, esta. sí, era Los esa otros vez. son los separadores. Muy amable. Entonces, este era así. Ahora, problema 2. Déjenme, nos acomodo esto un poquito. Tienen, bueno, ahí está, problema 2. Y entonces dice, 3.000 libras de un lodo compuesto por sulfato de bario, ácido sulfúrico y agua con una fracción masa de sólidos de 0.50 es lavado en un tanque con una solución de ácido sulfúrico con el fin de romper cúmulos en el sulfato de bario sólido para su posterior procesamiento. La parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0.525 de ácido sulfúrico y 0.475 de agua. Por otra parte, la solución de lavado está compuesta por 0.90 de ácido sulfúrico y 0.10 de agua. La mezcla obtenida del tanque de lavado es posteriormente espesada, obteniendo un lodo con una fracción masa de sulfato de bario igual a 0.40, mientras que la solución producto de la decantación presenta una fracción masa de solo 0.05 del mismo sulfato. Considere que el sistema trabaja en estado estacionario y que se alimentan 454 kilogramos de solución de lavado cada 15 minutos. Entonces aquí, pues, este problema ya lo habíamos visto en clase. Si se acuerdan, fue justo el primer balance que vimos. ¿Ok? Entonces, bueno, decía primero que tenían que identificar el esquema que representaba el proceso. Lo primero es que lo que entran son 3.000 libras por hora de un lodo. Entonces vamos a revisar por ahí. ¿Cuáles tienen 3.000 libras? ¿No? De hecho, estos son los datos con los que lo resolvimos en clase. Si se iban a la solución, pues por ahí podían ver cómo se resolvía, ¿no? Entonces, bueno, este tiene 3.000 libras, este está bien, este también podría ser, y este no. Entonces queda entre estos dos, entre estas dos opciones, ¿no? Luego, una fracción masa de sólidos de 0.50, fracción de sólidos 0.50, fracción de sólidos 0.50. Ahí está. Luego dice, la parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0.525 de ácido sulfúrico y 0.475 de agua. Lo revisamos. La fracción 0.525 de ácido y 0.475 de agua. Pues por ahí ya tenemos esos datos, están bien. La solución de lavado está compuesta por 90 de ácido y 10 de agua. Solución de lavado, 90 de ácido y 10 de agua. 90 de ácido y 10 de agua. La mezcla obtenida es espesada, obteniéndose un lodo con una fracción masa de 0.40. Y la decantación 0.05 del mismo sulfato. El sulfato, acuérdense que pues, es la parte sólida.
Los 40 en el lavado y 0.05 en la decantada, 40 y 0.05. Pues hasta ahorita es cualquiera de estas opciones es. Y ya la última parte dice que se alimentan 454 kilogramos de la solución cada 15 minutos. Eso quiere decir que son 4 veces esto en una hora. Y si se acuerdan, la conversión de kilogramos a libras implica que 1000 libras son 454 kilogramos. Entonces serían 4000 libras por hora. Entonces ya simplemente sería ver aquí 4000 libras por hora y aquí 2000 libras por hora. Entonces la opción correcta era esta. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? ¿Todo bien? ¿Dudas? No, ninguna, profe. ¿No? Entonces nada más era identificar sus datos. Y ya tenemos nuestro esquema. Y luego decía, ¿cuál es el flujo másico de la solución decantada? ¿Cuál es el flujo másico del lodo? ¿Cuál es la fracción masa del ácido? ¿Y cuál es la del agua? ¿Y cuál es la fracción másica del ácido? Para eso, pues, tenían que resolver el balance, tal como lo hicimos en clase. Entonces, si se acuerdan, lo que hacíamos era dividir los sólidos y los líquidos. Ujú. En este caso, pues podemos sacar, que de hecho es esta, la opción 3, podemos sacar el flujo de sólidos, ¿no? Que serían 1500 libras por hora. 1500 libras por hora. Aquí no entran sólidos. ¿Mm? Y en la solución de lavado, pues sabemos que la fracción de sólidos es del 0.40. Y en la solución decantada, pues 0.05. Entonces habría que resolver el sistema de ecuaciones, tal cual como hicimos en el ejercicio. Déjenles enseño. ¿Dónde está? Aquí. Problemas. Y ejemplo separación. Aquí está. Que me dejo de compartir esto y les comparto este de aquí. Ujú. Entonces, a ver, aquí está el problema, ¿no? Es exactamente el mismo, únicamente cambiaban los datos, ¿verdad? Aquí eran 1880 libras, eran 2000 libras por hora. Entonces, pues hacíamos lo mismo que habíamos hecho. O sea, obteníamos el esquema y obteníamos las ecuaciones de balance. Aquí calculábamos los grados de libertad, no es necesario porque ya los habían calculado. Y la única dificultad cuando hicimos el problema pues era entender que la composición del líquido en la solución de lavado y en la solución decantada es la misma. ¿Mm? Entonces, lo que hacíamos pues era hacer las ecuaciones, la ecuación general. En este caso pues no serían 1880, serían 3000 y 4000. Pues el total sería 7000. Ahí tendríamos una ecuación. Y esta del sulfato de bario, pues también no tendríamos las mismas fracciones. Habría que poner la fracción correspondiente. Ujú. En este caso les dije que era 0.50 por 3000. Entonces aquí les daría 1500. Luego aquí no es 0.02, es 0.05. Y aquí no es 0.48, es 0.40, ¿no? Cambian los datos, pero al final pues van a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería el flujo másico de 3 y el flujo másico de 4. 3 y 4. Aquí dos incógnitas. Luego podrían resolver eso, llegado a este punto, pero pues también podemos seguirnos sacando las otras ecuaciones. Entonces pues podemos sacar esta, la del agua, simplemente pues aquí los datos cambian, ¿no? No son 1800, son 3000, no son 2000, son 4000. Este de aquí pues no es 0.65, hay que cambiarlos, pero pues en general simplemente pues es obtener la misma ecuación, solo con otros datos. Y en este caso pues también. Y al final, pues lo que hacemos es resolver ese sistema de ecuaciones
Y las respuestas pues son las que tengo ahí, ¿no? Entonces, de aquí, ese problema lo tienen también en el AMIT para que si quieren checarlo. Viene en el AMIT. Entonces, a ver, el flujo másico de solución decantada, que es esta de aquí, que es el de 3, ¿no? El flujo másico de 3. Pues me da 3714.29 y el flujo másico de solución de lavado 3285.71. Aquí la suma pues debe de ser 7000, justamente, que es lo que entra, ¿no? En total 4000 más 3000. Y ya nada más resolviendo las otras dos ecuaciones, pues obtenían la fracción masa de agua y ácido. Entonces la de agua pues me da 0.1214 y la de ácido 0.7977. La suma también, bueno, no, porque aquí dice en la fase líquida, aquí nada más había que tener cuidado, que es el ácido en la fase líquida y en este caso es el agua en el lodo lavado. Entonces, aquí había que multiplicar la fracción de agua que les dé por 0.60 para sacar y en este caso pues era directamente la fracción de ácido que les diera en el líquido, la que sale aquí. Y pues nada más era así, era simplemente que pues recordaran un poquito la clase. ¿De alguna duda? No, Yo tengo una duda. Lo de la fracción que estaba pidiendo, no me acuerdo, creo que está arriba, la que está arriba, el 4. ¿Del 4? Sí, ¿podría volver a repetir cómo se tenía que hacer? Ah, ok, sí, ok. Aquí, como habíamos resuelto el problema, a ver, les voy a compartir otra vez. Entonces, aquí lo que hicimos en el problema, como lo teníamos, era sacar la fracción del agua y el ácido en la parte líquida. ¿Ok? Entonces, una vez que resolvieran las ecuaciones, iban a obtener la fracción de agua en el líquido y la fracción de ácido en el líquido. ¿Ok? Que son estas, ¿no? Entonces, esta es con los datos originales, en el otro problema pues da un poquito diferente. Y entonces, déjenles comparto. Aquí lo que ocurriría es que la del ácido, que les pido aquí si es en la fase líquida, que es como lo calculamos, los puntos 79 y 77. La del agua, entonces, en la fase líquida, la fracción de agua en la fase líquida, eso es muy importante que lo consideren, sería 1 menos ¿no? 1 menos 7977. 977. Pues debería darles 0.2023, pero ese es en la parte líquida. Entonces, si yo quiero sacar la fracción de agua en la corriente 3, creo que es la que nos piden, en el lodo lavado. Lodo lavado no, en la corriente 4. En la corriente 4, entonces tengo que sacar la fracción de líquidos en la corriente 4 y multiplicarla por la fracción de agua en ese líquido. ¿Ok? Y en este caso serían 0.2023 por 0.60, porque la de sólidos es 40%, los líquidos es 60%. Y de aquí debería darles 1214. Entonces 0.2023 por 0.6, 0.12138, ¿no? 1214.
¿Ok? Entonces de aquí sí les pide específicamente la de agua, considerando como la suma de todas las fracciones, que serían agua, sulfato de bario, que es el sólido, 0.40, y lo que sería el ácido. Y en este caso les pregunta en la fase líquida específicamente, que sería la que sale del cálculo, tal cual lo hicimos en clase. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí Sí. de esta? ¿De esto alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, claro. Ok, pues ya está. Pues por aquí pues ya teníamos dos problemas completos. Entonces este simplemente era que recordaran un poquito la clase. Este de aquí arriba pues era nada más que identificaran. Como no hay reacción química, este es más o menos sencillo. Ujú. Y pues les digo, la única dificultad es justamente darse cuenta que la fracción de líquido que la composición del líquido es la misma en que sería la relación especial que necesitan para resolver. Y ya está. Y ahora el último problema, problema 3. Problema 3. Dice, se puede producir magnesio metálico reduciendo óxido de magnesio con ferrosilicio. El ferrosilicio tiene 18% hierro, 4% aluminio y el resto silicio. Es decir, va a tener un 78% de silicio, ¿no? En un proceso denominado magnesiotermia. El óxido de magnesio se añade en forma de un mineral dolomítico al reactor, que tiene calcio, óxido de magnesio y dióxido de silicio, añadiendo además un fundente base alumina. Pues el fundente tiene 30% de óxido de calcio y 70% de alumina, ¿no? El magnesio producido de esta forma pasa a ser vapor para su posterior solidificación. Entonces, ese vapor de magnesio que ya está purificado, ya está reducido, pues nosotros lo vamos a recuperar en otro lado. Hay que tener cuidado, el magnesio es muy reactivo. El proceso se lleva a cabo hasta que el ferrosilicio pasa a ser 20% silicio y el resto hierro. La escoria producida contiene óxido de calcio, remanente, óxido de calcio, que ese no es remanente, ese es el total que entró. Óxido de aluminio, que es el que se forma más el que entró en el fundente. Óxido de magnesio, que va a ser remanente de este mineral dolomítico, que es el que está reaccionando para reducir el metal, que es el magnesio, y oxidar pues, los otros elementos. Y dióxido de silicio, que va a ser el que entra aquí en el mineral, que sería una impureza, y el que se produce por el ferrosilicio, ¿no? Al reactor se cargan 10.000 kilogramos de dolomita, 1.870 kilogramos de fundente y 1.540 kilogramos de ferrosilicio. Tenemos las reacciones, pero pues habría que balancearlas. Ujú. Nada más eso, hay que acordarse de balancear las reacciones. Pero ya las tenemos. Y bueno, aquí cuál era la dificultad principal, pues nada más darse cuenta que lo que pasa en el sistema y que, bueno, algunos tuvieron dudas y sí se la resolví, es que primero se consume el aluminio, por eso el ferrosilicio al final solo tiene hierro y silicio, el aluminio se consume por completo y el silicio no se consume por completo, pero sí podríamos llegar a calcular cuánto silicio consumió. Ahorita vemos cómo. El hecho es que primero pues hay que hacer la reacción, ¿no? Y entonces las preguntas pues son estas, ¿no? ¿Cuál es la masa final de la escoria producida? ¿Cuál es el porcentaje en masa del óxido de magnesio? ¿Cuál es el porcentaje en masa del óxido de aluminio? ¿Cuál es el porcentaje en masa del dióxido de silicio? ¿Y cuál es la masa de magnesio metálico obtenido al final del proceso? Pues este es relativamente sencillo. Porque tenemos todas las corrientes de entrada. Podemos calcular con esas corrientes de entrada todos los datos que entran al reactor y conociendo lo que pasa al interior, pues ya podemos calcular todas las salidas. La clave está en el ferrosilicio.
Originalmente de ferrosilicio entran 1540 kilogramos. Ujú. De ferrosilicio. Vamos a ponerle FESI, que normalmente así lo identificamos. Esto es lo que entra originalmente. Si yo quisiera saber cuánto hierro alimenté en la entrada, le voy a poner. Entonces simplemente sería multiplicar este. Floating meeting code. Por su fracción masa, ¿no? Que en este caso de hierro teníamos 18%, entonces si quieren lo multiplicamos directamente por 0.18, así para que sea rápido. Y eso les da 1540 por 0.18, 277.2 kilogramos de hierro. Ahora, este hierro no reacciona en el reactor, por lo tanto, el ferrosilicio del final, pues va a tener la misma cantidad de hierro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Ok. Entonces, si el ferrosilicio a la salida, pues tiene la misma masa, la masa de entrada, que es igual a la masa de hierro a la salida. Ujú. Entonces, únicamente, pues lo que tienen que calcular es que la masa de silicio en la salida va a ser igual a 277.2 kilogramos de hierro multiplicados que por cada 80 kilogramos que tengamos de hierro, tenemos 20 kilogramos de silicio, porque es el 20% y el 80% es hierro, ya que el ferrosilicio únicamente va a ser silicio y hierro a la salida. 20 de silicio, el resto hierro, 80%. Entonces, la masa de silicio sería ese por 20 entre 80. Entonces, 69.3 kilogramos de silicio. Yo tengo la masa de aluminio y de silicio en la entrada. Masa de aluminio. Ese se consume por completo. Simplemente pues son los 1540 kilogramos de ferrosilicio por el 4%. 1540 por 0.04. 61.6 kilogramos de aluminio. Y de silicio, pues también lo puedo calcular. ¿Cuánto entró? Entonces sería por 78%, ¿no? Que serían el 18 más el 4, 100 menos eso, 0.78, y entonces serían 1540 por 0.78. 1201.2 kilogramos de silicio. Y entonces, bueno, yo sé cuánto aluminio entra, el aluminio se consume al 100%, yo sé cuánto aluminio entra, cuánto silicio entra y cuánto silicio sale. Entonces, yo sé cuánto silicio reaccionó. Y entonces yo puedo calcular el término fuente del aluminio. Vamos a ponerle, esta es la reacción 2, me parece. Sí, aluminio, la reacción 2. Y yo puedo calcular el término fuente del silicio en la reacción 1. Y entonces esto serían la masa de silicio en la entrada
menos la masa de silicio en la salida, que sería la ecuación de balance ya despejada. Ujú. Y es negativo por el signo, porque es un reactivo, ¿no? Y al momento de despejar, pues, serían entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. El término fuente lo dejamos de ese lado, entonces el término fuente va a ser igual a menos entradas menos salidas. Entonces aquí de entrada, pues sí tengo 1201.2 menos 69.3 que me quedan al final. Entonces el total fueron menos 1131.9 kilogramos los que se consumieron silicio. Y del aluminio, pues yo sé que se consumió por completo. Entonces esto sería menos el flujo de aluminio en la entrada, porque no hay salidas de aluminio, el aluminio no sale, se consume por completo. Entonces serían menos 61.6 kilogramos de aluminio. Y con estos términos fuente, pues puedo calcular los términos fuente de las reacciones, ¿no? Y entonces ya con eso, pues puedo calcular cuáles serían las salidas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Dudas, No, profe, gracias. ¿no? Entonces, bueno, tengo el término fuente de silicio. Entonces yo de la primera reacción, pues quisiera el de, ¿cuál sería? El de óxido de magnesio, ¿no? Por ejemplo, el de óxido de magnesio. Entonces también va a ser negativo. Vamos a partir del término fuente de silicio. Ujú. Primero lo convertimos a moles para poder relacionarlos con la estequiometría. ¿Cuál es la masa molar del silicio? Podemos usar unidades mol para no hacer muy difícil el cálculo. Veintiocho punto cero ocho 8.0 gramos sobre mol. Ah, bueno, kilo. gramos sobre kilogramo mol. O sea, podemos usar unidades molares y lo podríamos convertir a gramos, pero pues nos quedarían números más grandes, ¿no? Luego, con estequiometría, pues la relacionamos con la reacción, ¿no? Entonces, cada kilogramo mol de silicio, pues reacciona con 2 de óxido de magnesio, ¿no? Es un kilogramo mol de silicio reacciona con 2 kilogramos mol de óxido de magnesio. 2, había dicho. 2. Y únicamente pues lo pasamos a masa ya para terminar. ¿Cuál es la masa molar del óxido de magnesio? Cuarenta punto tres. 40.3. Ahí está. Pues con eso ya obtendríamos la masa de óxido de magnesio. ¿Cuál sería? Este es positivo porque se produce.
¿Cuánto les dio dióxido de magnesio? A ver, 1013, 1.9 entre 28.08 por 2 por Me 40. dio menos 3248.97. Ok, 3248.97. Ujú. Justamente. Ahora magnesio producido. 2131.9 entre 28.08 por 2. Masa molar del magnesio. 24.3. 4.3. Y masa molar del dióxido de silicio de una vez. 60.08. 0.8. Ok. Pues aquí, masa de magnesio a mí me da 1959.06. Y de silicio, 0.9, 0.8 por 60.08. Me da 2421.81. 81. Ok. Pues la suma debería darles 0, sumando estos dos. El de silicio que se consume, más el de óxido de magnesio que se consume, debería ser igual al de magnesio que se produce, más el de dióxido de silicio que se produce. Entonces son como 4000, dan como 4000, o sea, está bien, 4300, ¿no? Ahí está. Tengo los términos fuentes. Lo mismo puedo hacer para el aluminio. Ujú. Masa molar del aluminio. 26.98. 6.98. Nada más aquí, en lugar de 28, 26.98 de aluminio. Un aluminio. Aquí la estequiometría sería diferente, sería aluminio. Aquí igual 26.98 de aluminio. Aquí abajo está. Y aluminio. Aquí la estequiometría es un poquito diferente. Es 2 de aluminio. 2 de aluminio. Producen 3 de óxido de magnesio. 2 de aluminio. Producen 3 de magnesio. Y 2 de aluminio. Producen 1 de alúmina. Aquí no produce dióxido de silicio, produce alúmina. Masa molar de la alúmina.
2 o 3, 40. Ujú. Magnesio, ajá, y alumina. Masa molar del aluminio. 26.98. 101.96. 96. Pues ahora sí, kilogramos consumidos de óxido de magnesio. Menos 138.02. Sí, profe. Y me da 86. 83.22. No, queda del otro lado. 83.22. Magnesio. Y 116.39. ok, 116.39. Bueno, 40 redondeado. Ahí está, ¿no? Entonces, 61.6 menos este, o sea, el de aluminio que se consume, más el de óxido de magnesio que se consume, más el de magnesio que se produce, más el de alumina que se produce, debería darle 0 la suma de todos. Parece que sí, porque esto debe dar como 100, casi 200 y esto da casi 200. Pues está bien, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos todos los términos fuente, tenemos todas las entradas, entonces hacer las salidas pues simplemente son balances muy sencillitos, ¿no? Eh, no necesitaríamos ni ni sacar un esquema, porque aquí ya tenemos todo. Entonces tendríamos la masa de magnesio, por ejemplo, a la salida. Entonces, ¿cuál sería la masa de magnesio a la salida? ¿Hay entradas de magnesio? No hay entradas de magnesio. Ujú. Entra ferrosilicio, entra dolomita y entra alumina. Ninguna trae magnesio. Entonces, el magnesio que sale a la salida, pues es el que se produce en el reactor, ¿no? Entonces, tenemos el que se produce en la reacción 1 más el que se produce en la reacción 2. Esto es en la reacción 2. Reacción 2. Y este es alúmina en la reacción 2, no silicio. Ujú. Y entonces pues serían estos de aquí, la reacción 1, más estos de aquí en la reacción 2. Entonces, ¿eso cuánto le da? Dos mil cuarenta y dos punto veintiocho, ¿no? Entonces, De magnesio. Y era la pregunta 5 esa justamente, ¿no? 2042 punto. Aquí tengo más decimales porque pues, lo hice con software, no lo hice. Bueno, lo hice con Excel. No lo hice así, pero bueno, es 2042. 2042. Es muy cercano, ¿no? Punto 28, punto 27. Ahí está bien. Eh, Escoria. Entonces, aquí para la escoria, pues yo sé qué es lo que está saliendo, ¿no? Óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de magnesio y dióxido de silicio. Pues simplemente, pues es que calcule los óxidos que están saliendo, ¿no? Entonces dije óxido de calcio, óxido de magnesio,
que me queda sobrante. Óxido de aluminio. Y dióxido de silicio. Dos, uno, tres, dos. En la salida. Entonces necesito estas. Déjenme esto. Que no sé por qué estaban tan juntas. Y ahora sí. Entonces, óxido de calcio. ¿Tenemos reacción? No. Entradas, pues sí, tengo el de la dolomita y tengo el de el del fundente, ¿no? 57 y 30. Dolomita, 1000 kilogramos. Ujú. 1000 kilogramos de dolomita. Muy feo, ¿no? Ahí está. Multiplicado por su fracción, que es 0.57, más el fundente, que del fundente entran esto. ¿Mm? Multiplicado por cuánto fundente, pues era punto de 57% en la dolomita y en el fundente es 30%, más 30%. Y entonces en total entrarían 10,000 por 0.57 más 1870 por 0.30, que son las entradas, igual a la salida, y la salida serían 6261 kilogramos de óxido de calcio. Óxido de magnesio, entonces tenemos una entrada, aquí sí tenemos una entrada, que es en la dolomita, que serían los 10,000 kilogramos por 0.40. Entonces sería la entrada, 10,000 por 0.40, más los términos fuente. Y en este caso, pues son negativos. Pues menos el de la reacción 1, que se consume, menos el de la reacción 2, que también se consume, ¿no? Óxido de magnesio. Mucho menos, pero también se consume. Y esto les va a dar en la salida 10,000 por 0.4, que serían 4,000, menos 3,248,97, menos 138,02. Y entonces esto les da 613,1 kilogramos de óxido de magnesio remanente. Alúmina también entra en el fundente, que es 70%. Pues la alúmina, pues es esto, ¿no? Fundente por 0.70, que es una entrada. Más el término fuente, que en este caso se produce. Entonces este va a ser un término fuente positivo. Y esa es la alúmina que tenemos al final. 2870 por 0.7 más 110,40. Y entonces debería darles 1425,4 kilogramos de alúmina. Y finalmente el dióxido de silicio, si tenemos entrada en la dolomita, solo un 3%, pero sí hay que considerarlo. Entonces serían 3% de lo que entra en la dolomita, más los términos fuente. Y entonces aquí el término fuente es este, ¿no? Que se produce.
2400. Pues ahí está. Y eso nos da 10,000 por 0.03, que debería dar 300, ajá, más 2421.81, 2721.81. Con lo cual, la masa de escoria que sale de nuestro sistema es la suma de todos estos, ¿no? Entonces serían 6,261 de óxido de calcio, más 613.01 de óxido de magnesio, que nos quedó remanente, más 1,425.4 de óxido de aluminio entre el fundente más el que se produce, y 2,721.81 de dióxido de silicio, entre el que tenía la dolomita más el que se produjo. Y en total fueron 11,021.22 kilogramos de escoria. Y era la pregunta 1. ¿Cuál es la masa? 11,021. 11,021.22 y aquí me da .2237, no tiene más decimales, nada más. Y luego dice cuál es la composición del óxido de magnesio, óxido de aluminio y dióxido de silicio. Y la composición, pues ya teniendo la masa de escoria y teniendo la masa de cada uno de estos, pues simplemente pues es dividir la masa entre la masa de escoria, la masa de cada uno entre la masa de escoria, para sacar las fracciones masa. Entonces, masa entre masa de escoria. Su masa entre la masa de escoria y su masa entre la masa de escoria. Y entonces aquí, pues, óxido de calcio serían 6,261 entre 11,021.22. Me da 0.5681. Luego, óxido de magnesio serían 613.01 entre 11,021.22. 0.0556. Óxido de aluminio, que serían 1,425.4 entre 11,021.22, que sería 0.1293. Y finalmente, dióxido de silicio, que serían 2,721.81 entre 11,021.22. Y este es .2470. Sumo todos para verificar. Más 0.0556 más 0.1293 más 0.2470. La suma me da 1, por lo cual pues ya tenemos los porcentajes. Los porcentajes de óxido de magnesio. 5.56. 5.56. Porcentaje de óxido de aluminio. 12.93. 12.93. Y porcentaje de dióxido de silicio, 24.69, 24.70, ¿no? Ahí está. Y pues así se hacía esto. Podíamos hacerlo con más pasos. Con la metodología que les hice, pues hubiera sido más claro. Pero aquí pues hicimos básicamente la metodología, nada más nos saltamos el esquemita, ¿no? Si quieren lo dibujamos rápidamente, para que no haya problema. Todavía nos queda tiempo. Llevamos 1 hora y ya sacamos 10, chavos. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda de esta parte? Porque aquí teníamos la magnesiotermia. Dentro había 2 reacciones. ¿Dudas
del examen entraba Creo que ya ninguna. una, todo bien, todo claro. Ya queda más claro el examen. Sí, profe. Sabíamos que entraba mineral dolomítico. Vamos a ponerle dolomita nada más. Dolomita. Dolomita. Sabíamos que entraba escorificante. También le pueden decir fundente si quieren. Es lo mismo. Sinónimos. Fundente o escorificante. Y sabíamos que entraba ferrosilicio. Y a la salida, pues sabemos que hay también tres corrientes que serían el ferrosilicio que nos quedó remanente. Tendríamos en lugar de escorificante, escoria como tal. Y de la dolomita extraemos a partir del óxido de magnesio, el magnesio que está en forma de vapor en este caso, y que recolectamos y posteriormente calculamos. Entonces de aquí pues sabíamos las masas de las tres corrientes, sabíamos su composición, calculamos los términos fuente, porque de aquí sabíamos la salida, ¿no? El hierro no participaba en ninguna de las dos, por lo tanto pues podíamos calcular con la composición la cantidad de silicio, la cantidad, y con eso pues ya con el balance del silicio sacábamos el término fuente del silicio, el aluminio reaccionaba por completo, obtenemos términos fuente y con los términos fuente pues sacamos el magnesio, que no entra, pero aquí se produce, y la escoria, que sería lo que entraban de óxidos, excepto el magnesio que se consumía una parte, pero todo lo demás como entraba salía, más lo que se producía aquí adentro, ¿no? Que era dióxido de silicio y dióxido de aluminio. Y ya quedó. Entonces estaba sencillito, ¿no? El problema. ¿Dudas? ¿Queda claro el examen? ¿Qué les faltó? Pericia. Pericia. Miren, no es una materia sencilla. Les voy a ser sincero, no es una materia sencilla. Es una materia difícil. Tienen que empezar a entender procesos que no han visto nunca. Ujú. En ese aspecto, sí tienen que, o sea, la única forma de aprenderla realmente, pues es haciendo ejercicios. No, no van a aprenderla con la parte teórica o solo viéndome hacer los ejemplos a mí. Tienen que entender que parte o gran parte de lo que les va a permitir hacer los balances de materia y de energía térmica que estamos viendo ahorita a ustedes es que ustedes practiquen, que hagan algunos ejercicios. Ahora, yo les di 2 ejercicios para hacer, aparte de los que vimos en clase. No sé si revisaron el ejercicio extra que les dejé, si lo terminaron, pero pues por ahí nadie me dijo ninguna duda, entonces presumo que no lo hicieron, pero es parte de que tengan que practicar. Ahora, si hay dudas, tienen que externarlas en clase, no pasa nada. Es normal que tengan dudas, porque les digo, no es una materia sencilla. Están empezando a aprender ingeniería realmente. Ujú. Y hacer ingeniería no es fácil, es difícil hacer ingeniería, ¿no? Sobre todo en esta rama de procesos, van a enfrentarse muchas veces con problemas cuya única dificultad real es que entiendan la física. En este caso, en el primero,
¿Cuál era la dificultad? Que entendieran cómo funcionaba el separador magnético. Que de un lado salía una corriente de residuos y del otro lado salía una corriente de arena reciclada. De la segunda, ¿cuál era la dificultad? Ese lo vemos en clase y la dificultad era entender que la composición del líquido era la misma en las dos salidas. Y del último, la dificultad radicaba en que ustedes pudieran identificar que el ferrosilicio ya lo tenían completo y que por lo tanto podían calcular todos los términos fuente de lo que ocurría al interior. Entonces sí tienen una cierta dificultad, no les voy a decir que es fácil el examen es difícil, o sea, yo lo acabé ahorita en 1 hora porque pues yo ya soy viejo, soy mañoso, yo ya hice muchos problemas. Ujú. Es más, yo planteé el examen, entonces para mí es muy fácil, para ustedes pues sí va a ser muy difícil. Más o menos yo calculé que tardarían 1 hora en cada uno, que sería como un tiempo razonable, ¿no? Para cada uno, sobre todo porque la respuesta ya estaba, ¿no? Simplemente era que eligieran pues la opción correcta. Ujú. Eh, Podían intentar adivinarlo, el último problema no, porque era calculado. Los otros, pues sí podían, de hecho, como era opción múltiple, pues sí podían elegir la respuesta correcta, ahora sí que sin hacer el cálculo, simplemente por suerte. Pero el último, pues sí tenían que hacer un ejercicio extra, ¿no? No se desanimen, yo sé que es difícil la materia, sí es difícil, no les voy a mentir, es difícil, es difícil. Tienen que aprender a pensar más allá de lo que han aprendido, porque no es como otro tipo de materias en las cuales simplemente aplicando una fórmula va a salir bien. En este caso, pues es aplicar una metodología que normalmente les va a dar un buen resultado. De uno ya tenían, de hecho, la metodología, simplemente era que modificaran los datos, que identificaran bien los datos. Del otro era que eh, pues era un problema sencillo, no tenía reacción química, y del otro pues sí tenían ya que dibujar su esquema, ver las entradas y salidas, calcular los datos conocidos. Sobre todo eso, calcular los datos conocidos era la parte difícil. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda del examen. ¿Creen que estaba bien de longitud? ¿Creen que debería ser un poco más corto? Porque también su retroalimentación pues ayuda, ¿no? Parte del examen también es que ustedes aprendan. No sé si les sirvió para aprender. A ver, adelante. Yo creo que estuvo bien de lo que duró el examen, simplemente que a lo mejor nos faltó, bueno, en lo personal me falta un poquito más repasar cómo hacer bien un balance para resolverlo rápido, porque dice usted que 1 hora más o menos para cada uno y a mí me tomó un poco más, incluso resolver solo el primero, y Ok, entonces, pues eso. a lo mejor sí necesitan un poquito más de tiempo porque pues sí, sí tienen que pensarlo, ¿no? O sea, yo lo entiendo en esa parte. No, el balance no viene a ustedes, por sí mismo. O sea, sí tienen que pensar qué está pasando en el proceso. ¿Ok? Entonces, tal vez ahí lo que podría hacerse es, pues explicarles un poquito más a profundidad el proceso para que entendieran un poquito más la física, ¿no? A lo mejor eso lo podría agregar para que quedara más claro. Sí lo entiendo en esa parte. O sea, sí, a lo mejor 1 hora es un poquito ambicioso, que hagan un problema por hora. A lo mejor el último sí es 1 hora y media y el primero, pues tal vez 1 hora, entonces habría que ver. O sea, eso sí lo podríamos. Sí, ya que lo ven, o sea, ahorita ya que ven la resolución, pues sí se les hace muy fácil, ¿no? Porque pues yo se las estoy explicando, pero en el momento de enfrentarse solo, yo entiendo que no es tan fácil, ¿no? El último problema, pero fue un buen examen. Entonces les decía, también el objetivo de un examen también es que ustedes aprendan. Entonces no se centren tanto en la calificación, por eso la calificación del curso no es tanto la que saquen en el examen, sino la que saquen pues en las tareas, en sus actividades, que vengan a clase. Ujú. El examen pues no vale al final mayoritario, pero pues sí es importante que también lo consideren. Ahora, una última cosa. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, algo más que decir.
Sí, yo sé que les da un poquito de tristeza, pero entiendan que no es difícil, o sea, no está mal que saquen un 5. O sea, yo sé que duele, pero no está mal que les vaya mal. De hecho, en toda la seriación de procesos muy probablemente van a sufrir un poquito en ese aspecto, porque yo no podría enseñarles todos los procesos. No puedo enseñarles todos los procesos y todas las variables a las que se van a enfrentar. Ustedes no tienen por qué saberlos todos. Al final de cuentas van a entrar a una empresa, si están interesados en trabajar como ingenieros, y pues van a aprender de su proceso y van a saber todos los conocimientos que tengan que saber de ese proceso. Inclusive si se dedican a la investigación, pues también van a aprender un proceso y se van a centrar en ese. No tienen por qué saberlos todos. La práctica hacia el maestro. Nada más que aquí, pues el objetivo es evaluar los que sepan hacerlo, los balances, ¿no? Entonces no se sientan tristes. Yo sé que quieren sacar más, pero pues de momento va a ser así. ¿Qué más les iba a decir? La última cosa. En principio, el sábado no es feriado, pero yo sé que pues tampoco van a querer estar en clase, ¿verdad? Entonces les voy a subir un video eh, con la clase. Voy a terminar de preparar la presentación. Nos falta únicamente ya para terminar lo que es la teoría de los balances de energía, pues un ejemplo para que ya tengan toda la teoría. Y también quiero capturar, como hicimos con los de materia, ¿se acuerdan que capturamos en la presentación cómo se presentaban lo que son las entradas y salidas? Em, También quiero capturar esa parte en la presentación de teoría para que ustedes también se ayuden a identificarlas, entradas y salidas. Em, y pues básicamente les voy a grabar esa clase, o sea, me voy a conectar por si tienen alguna duda, pero la idea es que voy a grabar eso y ya no los voy a obligar a venir, ¿no? No voy a pasar lista para que lo tengan en mente. Y bueno, pues felices vacaciones, muchachos, recupérense. No hay ningún problema con que les haya ido un poquito mal, es normal. Ya habrán otras oportunidades de que se enfrenten a un balance. De hecho, el departamental, pues es muy similar, ¿no? En ese aspecto. Va a ser igual un balance de materia. También me aseguré de poner algunas preguntas previas para que entiendan un poquito más la física del proceso. Va a ser también uno de energía, entonces también estudienlo. Y no sé, ¿algún comentario? Pues Profe, para hacia usted, y darle las gracias de que pues, es usted muy comprensivo y se ve que pues, nos apoya, ¿no? Entonces, vamos a tratar, bueno, yo en lo personal de devolverse esta, este apoyo para, pues viéndolo, ¿no? Cómo me desempeño en la materia. Ok, muy bien, muy bien. No se preocupen, pues para eso estamos, ¿no? Para que ustedes aprendan. Es nuestra función como profesores, que intentar que ustedes aprendan lo más que se pueda, ¿no? Y sobre todo, pues que puedan en las materias posteriores desempeñarse bien. ¿Algo más? Ya todo bien, profe, gracias. Ok, entonces nos vemos, pues yo creo regresando de vacaciones. Yo les voy a grabar la clase. Alguien tenía una duda y quería quedarse al final, entonces nada más me quedo con esa persona. Además, si quieren, ya nos vemos regresando de Semana Santa. ¿Sale? Lunes primero creo que es. hasta luego, profe. Igual, igual. Gracias, profe. Hasta luego. Descansen. Gracias, profe, hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego. Listo, profe, perdón. Déjame